accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale per nulla. Silencio, por favor. Sube pértiga. Y dame un chuco, por favor. ¿Motor? Sonido, graba. Cámara graba. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. Hay que decir que hemos empezado a grabar hace un ratín, pero no con los proyectos, seguramente no, no con los proyectos de futuro. Pero ahora ya sí que empezamos. La idea ya sabes que es un motivo de celebración el 20 aniversario de Z, que es quien propone estas conversaciones. Y luego, por otro lado, lo que parte de ellos es una necesidad de hacer homenaje a todos los que habéis hecho del audiovisual, no en estos 20 años, en tu caso más, lo que es ahora, ¿no? Y los oficios que se han creado gracias a los que lo impulsaste. Nosotros decimos, bueno, ya sabes que decir, en mi caso además particularmente en el de todos, porque es que todos han empezado a trabajar casi contigo, ¿no? Pero en el nuestro, en el de esta banda que hablábamos hace un rato del Oregón, decimos siempre lo mismo además, ¿no? Que el Aragón tiene a la Bordeta como el abuelo, y el abuelo del audiovisual para nosotros es Félix Zapatero. Con mochila y todo. Con mochila, no, o sea, es abuelo a todas luces. Bueno, de hecho, lo de abuelo, fíjate, mira, pues por empezar por algún sitio, porque esto tampoco lleva ningún orden, y sobre todo se trata de hacer lo que no estoy haciendo ahora, que es que yo hable poco y tú hables mucho, porque eso es lo que interesa. Pero igual que con otras personas, mira, yo tenía mucha relación con Pilar Doce y con Carlos y con Vega, Carlos. Claro, y nos teníamos mucho cariño. Entonces, cuando me contaban esa saga previa, que eran los padres y los abuelos de cada uno de ellos, claro, en tu caso empieza contigo la saga, actualmente sigue con Samuel, pero ojo que no termina ahí, porque efectivamente, como bien sabes, ya actúan Valentina y Darío en el Oregón. Y Paula ya estrena dentro de poco una cosa en Valencia, también está en teatro. Eso yo no lo sabía. Pues fíjate, yo esto no sé si sabes el chascarrillo que te iba a decir. Bueno, aunque en mí empieza, es decir, yo he tenido el privilegio de actuar con mi padre y mi hermano Antonio en El Principal. Ah, bueno, yo eso no lo sabía. Joder, pues, yo vengo aquí a saber cosas, yo sé muchas cosas de ti, Félix, pero... Y después mi padre y mi hermano salían en las funciones que hacíamos en El Principal, tenían una cosa también de payasos que se llaman los Zapatowski, de los que tengo fotos. Bueno, tengo una foto que es en realidad, pero algún programa y esas historias. Y yo precisamente cuando vi, porque yo he tenido todo el mundo tiene su parte. Yo he tenido también una parte de teatro y de cabaret, sí, y esas historias. Hombre, de eso tenemos que hablar también. Pero en realidad mi padre y mi hermano fue director gerente de los teatros nacionales aquí en España. Trajo al Insane Camp. ¿Tu hermano cuál? Antonio. Antonio Zapatero. Antonio yo no lo he conocido, creo. Y bueno, pues en casa hemos tenido también un caminito por el que poder transcurrir. Luego yo, después de ver la primera, que es lo que más marcado me dejó ver la primera película y el primer rodaje, que es el de Salomón. Eso te iba a decir. Salomón y la reina de Saba. ¿Tú has estado en Valdespartera de niño? Sí, fue las primeras veces que no fui al colegio. Sí, mis primeras pirolas, y estaba allí con unos abuelicos, veíamos aquello a los soldados vestidos. Claro. Es decir, era un espectáculo impresionante, y el despliegue de medios que había.
Y luego por la noche, a verlos por el tubo a muchos de ellos, con sombreros mexicanos, que llevaba alguno, no me acuerdo quién era, pero había uno que iba con sombrero mexicano, siempre. Y después que era un espectáculo que para mí me marcó muchísimo. Después de ver eso, ya se me aceleraron las ganas de irme de casa, porque... Perdona, ya estamos hablando de qué edad tenía el joven Félix Zapatero. Sí, 58. Ostras. Fue, me parece, en octubre. 58. Claro, pero tú entonces realmente del oficio, obviamente con esa edad no conocías a nadie. Que decir que estaba Duce, por ejemplo, allí, un joven Duce, pero... Bueno, lo que pasa es que después de ver aquello, pues eso, decidí irme de casa. Pero claro, yo no podía irme de casa. Entonces, como siempre he sido muy fantasioso y he hecho guiones de cualquier cosa, pues me hice un guión para poder irme de casa, que era el siguiente. Vino un franciscano a los ejercicios espirituales y vendió el poder hacerse franciscano, tal, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que yo dije, bueno, esta es la mía. Me voy. ¿Qué puede fallar? Me voy. Y lo único que era, al final, los curas del colegio, cuando quise decir que me iba a los franciscanos, es como decir que vas a Barcelona siendo... Si entre congregaciones pasa eso, Madrid, ¿verdad? Hay una rivalidad ahí. Me dijeron, ¿por qué no te vas al Sasua también? Que era Sigue, que es que ahora te digo una con eso. Al Sasua, que está franciscano, estamos nosotros, pero claro, tenés que ir al noviciado, que es lo más rígido, no se habla más que media hora a la semana, hay que prepararse 2 años antes en renterías, hacer postulantado. Y aquello, claro, me pareció una salida muy rocambolesca, pero me dije, más rocambolesca es la película que he visto, quiero decir, más rocambolesca. Y lo dije en casa, claro, imagínate tú, ese padre, que los padres conocen a los hijos, y te vio venir. ¿Qué te dice? Así que tú te quieres ir a un convento, ¿no? Que tienes vocación. que ya habíamos empezado a ver algo nosotros. Sí, con la sonrisa así diciendo sí. ¿Sabes? Esas cosas que le dices, te he pillado. Todo el mundo felicitando a mi padre. Enhorabuena, el chico se va al convento, tal. Y mi padre, sí. Enhorabuena. Eso de los padres que dicen, ¿qué estará tramando este hombre? En algún momento allí, se va a venir abajo, ¿no? Para allí me fui. Estuve 2 años en San Sebastián, en Rentería, en Tellería Alde, y luego al Sasua tomé hábito. No vino mi padre a la toma de hábito, vino mi madre, mi hermana, María Aurora, que la conoces tú, y nada, tomé hábito y resistí el noviciar pues casi 10 meses, 11 meses. Me tocó vestir, claro, cuando se mueren los curas, los más viejos, pues los más jóvenes los visten, que una noche eso que te avisan, pom, amete el cor Jesús, amete el cor María, levántese, hermano Félix Fernando, porque yo tengo mi recordatorio de mi toma de hábito, yo me llamaba hermano Félix Fernando, y me llevaron allí, primero en un pupitre, a ver los estertores del hermano que mientras, es algo bonito de ver. Sí, muy bonito. Para un chaval que entonces ya tendría 15, 16 años. Así que el noviciado, me fui del noviciado. ¿Hecho un hombre? En vez de la mili, lo que pasa es que luego me comí la mili. Bueno, también te comiste la mili. Y ya después de que salí del convento, ¿qué podía hacer mejor? Banda de rock and roll. Bueno, pero espera, y ahora pasaremos por ahí. Es que vamos a hacer corto, sería corto con 20 conversaciones contigo. Pero hay una cosa que ya tenemos una cosa más en común. Yo estuve en Alsasua, hermano. ¿Dónde? En Alsasua, en el seminario.
¿En cuál? En el seminario de Alsasua, de los capuchinos. Ah, en los capuchinos Se veía estuviste. Sí. la sierra de Urbasa Sí. de fondo. Lo que pasa es que yo duré un poquito, yo no llegué a ponerme hábitos. Pues ahí yo duré muy poquito. Ahí es donde primero dije, pues me voy a los capuchinos, a los... Sí. Ostras, pero fíjate, en el mismo sitio. Sí. Me cago en Dios, qué bueno. Bueno, estuve hace unos años, fíjate, pasamos rápido a otro tema, pero estuve hace unos años y pasé con el coche y dije, me voy a asomar. Ya no están, por supuesto, había un señor que cuidaba allí las huertas y dice, no, si se fueron hace muchos años. Bueno, con otro acento, pero dijo algo así. Y dije, ostras, fíjate, no sabía. Bueno, ahí, claro, ahí hay un punto de partida para que luego, efectivamente, la comedia se apodere de ti. Sí. Pero a la vuelta de aquello, ¿cuándo empiezas a tener una intención de hacer lo que ha sido tu vida? Que ha sido... Pues nada más, yo llegué a Zaragoza en el 62. Uh-huh. Y en el 62 ya... ya sabía que se estaban haciendo películas. Yo estuve 2 días en Madrid... viendo lo de bueno, en Madrid no, en Las Rozas, ¿dónde era eso? En 55 días en Pekín. Ostras. Yo vi también un día entero viendo lo de la caída del Imperio Romano. Doctor Cibago, que tengo fotos, y mi hermano Luis también, yo tengo una foto de mi hermano Luis en la estación de Delicias que hicieron Moscú en Canillas y tal. Sí. Entonces aquello para mí seguía siendo el... Sí. Luego ya me di un baño de realidad con Culpable para un delito, el año 65. Y ahí, pero mi hermano Luis era el doble, el doble del protagonista. En el Puente de Hierro. Sí. Y y en el gimnasio de mi hermano, claro, en el Judo Kwai, sí. Y luego también en el Cisne, en el Paso a Nivel, que era la bajada de metro, es que la tengo muy en el mercado. Sí. Sí, hombre, yo sabía que tu hermano había estado por allí. Entonces, me parecía, no decía, esto es lo mismo que lo otro. Pues claro, entonces era una película española que luego ya me terminó cuando tocaba rock and roll y estuve en Torremolinos bastante tiempo y en Marbella tocando, entonces vi una película española rodada allí en el Hotel Escol que era Operación Cabaretera de José Luis Pérez Vázquez. Bueno, hay una trilogía de Operación. Sí, pero bueno, sigue. ¿Qué tías la hacía o no? No, es que eran las 3 con Operación. Pues Operación Cabaretera, y yo te decía, pero esto no es igual que lo... que los 55 días en Pekín, el Doctor Cibago, aquí hay algo que... Aquí tengo que hacer algo yo, ¿no? Para que esto se parezca un poco más. No, yo date cuenta que cuando yo hago Lobo Media, o sea, la productora, yo tenía en la cabeza que sigue estando, todavía no como antes, pero sigue estando una productora que tenga departamento de decorados, de vestuario, de maquillaje y peluquería y tal, y que tenga su propio plató, que tenga sus propios equipamientos. Yo tenía la concepción esa americana que es la más inteligente, porque solo así puedes trabajar. Si la productora no hubiera tenido todo eso, sale muy caro. Yo decido hacerme un plató el primer día que pago el plató de otro, 28.000 euros, y me fui. Llamé a mi hijo David, que es arquitecto, y le dije, me va a hacer un plato. Y claro, yo cuando digo voy a hacer, se pone un poco la familia. Sí, claro, temblando. bueno, lo anterior ha sido que te has ido a ponerte unos hábitos a un seminario, pues claro, siempre da miedo, estos arranques tuyos, claro. Pues digamos que entonces sigo, pero como mirón, películas. El Culpable para un delito, encima, como era mi hermano el que hacía el doble de... Sí, de protagonista. Y ahí ya es cuando empecé a conocer a Duce, que era los de Moncayo Film. Eso te iba a decir, con ellos, ¿pero llegaste a hacer algo? No, vale, pero teníamos... Con Emilio Alfaro, fui muy amigo de Emilio Alfaro. Alfaro es el que tuvo el accidente de coche, ¿verdad? Se quedó cojo. Ah, sí, no, vale, no. Alfaro era el que era uno que era cojo, que era médico. Sí. Y pues con la gente de Moncayo Film sí que tuve una... Después... por ejemplo, Rotellar, que no era de Moncayo Film, estaba muy próximo, asociado a ellos.
pero era nuestro amigo cuando estábamos con el grupo de teatro El Grifo, ese estaba todas las tardes con nosotros, es decir, pues se lo pasaba muy bien. Entonces, ya te empieza a dejar caer también. Lo que pasa es que como lo del cine era una cosa tan cara, pues te dejas caer un poco en el teatro, que es más accesible, y dices, ya, claro, pues vamos a... Claro. Que es cuando empiezo con El Grifo. Y claro, nombrémoslo, yo me los sé, pero bueno, ¿quién estaba allí? Teresa, sí. Teresa Gómez, sí. Dionisio, por supuesto. Sí. Cuenta un poquillo quién andaba por aquella época, que luego se han convertido en... Sí, Chema Mazo. Es que... Hombre, de hecho, perdona, con varios de estos... Claro, yo creo recordar que tú estabas también metido en lo del Saputo que se hizo para televisión, digamos. Sí. ¿Eso fue una producción vuestra? Sí, digamos que eso fue una producción nuestra. Antes también habíamos hecho el Tercer Canal, que es... Nosotros hicimos Los Chanantes, sí, pero entonces, en el año 84, con sketch de esos enloquecedores, como por ejemplo Campeonatos de Natación sobre Hierba, que lo tenemos grabado, o sea que se puede ver. Entonces, con corcheras y todo en la hierba, o sea que y te metías para saludar por la corchera. Hostia, eso es buenísimo. Sí, quiero decir, hacíamos y tuvimos yo cada vez que llevaba las cintas a Televisión Española aquí, primero yo no sabía cómo tuvo tanto valor el director de Televisión Española. ¿Que en ese momento era? Que en ese momento era, joder, ¿cómo? Te he puesto un nombrete. ¿Para qué necesidad había de sacar el nombre? Bueno, se me vendrá. Sandra. Buen amigo, y que luego aparte tuvimos una relación en otra productora, ¿no? Pero que cada vez porque tenía que coger yo las cintas que grabábamos en alta banda, ir a Barcelona, pasarlas al formato para llevar la televisión, porque entonces televisión solo trabajaba en ese tipo de formatos. Sí. Y yo cuando les llevábamos esas cosas decía, esto cuando lo vean no lo van a... Luego éramos una pareja de humor, Dionisio y yo, sí, y hacíamos una crítica social. Luego yo tenía un telediario Morube, sí, que entonces hablaba de cosas que no se podía hablar, pero como lo hacía en Super Morube, pues bueno, no. Estoy viendo yo ahora aquí en un vídeo, efectivamente, en una fotografía, un personaje curioso, sí. Pues la gente me ponía yo a contar en árabe y tal, y de pronto decía algo que habían hecho los concejales que tenían una finquita donde se iban por la noche con chicas que fuman y eso. Allí, esas cosas. Y al final... Hombre, eso es un poco pollo urbano también. Sí. ¿No? Luego, es que claro, luego fue el pollo urbano. Claro. Por eso es los antecedentes del pollo urbano. Sí. Claro, ¿con quién más? Cuando empecéis a hacer audiovisual, bueno, también hiciste audiovisual serio. Quiero decir que también hacíais tema de reportaje, ¿no? Que tú has ido de cámara. ¿Aquello era Cuarzo? No. Después, antes fue el germen de los... que luego han sido realizadores como el Yo Casanova, toda esa gente, que fue la Diputación Provincial. Sí, eso es. Que bueno, de hecho, en los fondos de la Diputación sigue estando el trabajo que hacéis vosotros. Sí, ahí hice muchísimos trabajos. Sí. Algunos nos quedamos finalistas. Yo me quedé finalista con Zotal en la Glorieta, un documental, y luego ya vino lo de Cuarzo. Sí. En el año 88, precisamente, Maximiliano Alonso, director del... Sí, hombre, sí, además, vamos... Pues Maximiliano Alonso pudo hacer que unos cuantos empresarios, algunos de ellos no de muy buen recuerdo en la ciudad, pero pues y se hizo una asociación de socios para hacer cuarzo. Sí. Yo estaba dentro de la sociedad,
Lo que pasa es que yo no ponía dinero, sino ponía mi trabajo como director y realizador. Pero aquello sí que fue el germen de pues departamentos de vestuario, de decorados. Sí, se empezaron a hacer oficios sí. que no existían, claro. Y empezamos a tener el primer contrato serio con una televisión nacional, que era con Telecinco. Sí. Y hicimos los Gugucus, que eran los muñecos. Sí. Perdona, ¿quién está? Digo, por ir completando nombres también, porque también está bien hacer un recuerdo a los que no están o a los que ya han dejado de hacer actividad. ¿Quién más andaba por aquel entonces en esos oficios que se empezaban a crear prácticamente, no? Pues entonces en vestuario estaba Teresa Barrera, que era la que también hacía vestuario dentro del Grifo, y que luego se fue a Madrid y siguió haciendo vestuarios para series. Y el departamento de decorados pues estaba pues Luis Castrillo, otro amigo mío que era decorador y pintor, y que estaba en Marbella tan ricamente, y me lo traje aquí. ¿Qué necesidad diría? ¿Pero qué necesidad tenía yo? No, bueno, él es de aquí, ¿no? Sí, no, pero el clima... Pero, sí. Entonces, luego... había ayudantes de realización, Iranzo, por ejemplo, que murió hace poco. Sí. Después Áurea. Sí. Yo Áurea, perdona, yo me recuerdo, me la presentó nuestro amigo común Alfonso Palomares, sabedor de que yo soy muy de Campanella, el director argentino, hizo el guión de Agua. Y fue la co-guionista de Vientos de Agua, y un día estaba en el teatro, ella fue a ver algo que estaba haciendo Alfonso y me dice, mira que esta presentación te va a hacer ilusión. Aurea es la co-guionista de Vientos de Agua. Y digo, ostras, Dios, ¿verdad? Que de aquí, fíjate, es que estás nombrando a gente... Pues que... Aurea trabajaba, ella es una excelente tejedora. Fíjate. Hace unos tapices fantásticos. Y también... yo me reconozco que la envenené, es decir, le dije, ¿por qué no vienes y te vienes a trabajar? Nunca había trabajado en cine ni en estas cosas. Pero aquello fue también otro sitio donde nació mucha gente para este medio. Claro. Lo de Cuarzo. Y la historia es que... Perdona, ¿dónde estabais en ese momento? También en Torrero. Pero, o sea, claro, es ya que es lo que estaba en el Cine Torrero, cuando se cerró. Claro, es que el Cine Torrero se cerró. Tuve las llaves del Cine Torrero la primera vez que entré. Claro. Que estaba el cine con las butacas. Claro, si yo fui a hacer algo allí, algún documental que era sobre Antón García Abril o algo así. Fui a hacer un papelín sobre algo que se hizo en Cuarzo. Ahí va. Claro, sin conocernos, porque yo estaba en la escuela de teatro. Cuarzo se hacía básicamente los muñecos, que era lo que nos daba de comer a tanta gente como estábamos. Sí. Y luego se hacía también documentos. Y me acuerdo que hicimos uno con Carbonell, que también trabajaba en Cuarzo, que uno sobre Calanda y Buñuel, que fuimos finalistas en el Cinema d'Art. Pero básicamente lo que más se hizo fue humor, ya. Sí, bueno, la factoría. ¿Y Chomón cuando lo montas, la productora? Después, cuando salgo de ahí. Es decir, yo... justo antes de Cuarzo, como vi lo que venía, me dediqué a hacer sketches de humor que no eran para nadie, sino simplemente era para envenenar a la gente a lo que se avecinaba. Para pinchar, Y yo me acuerdo que hicimos El Romano Vivo, que a mí me gusta mucho hacer este tipo de humor, que era... cogimos y pusimos a uno vestido de romano, Colo, pero perfectamente. El traje vino de la caída del Imperio Romano. Ostras. Era uno de los que se empleó, medio enterrado. Y entonces, enfrente del mercado, en las murallas, alquilé un coche de... un carro, digamos. No, un coche del hospital, ¿una ambulancia? Una ambulancia
cuando llamé para decir, quiero alquilar una ambulancia, ¿pero para qué? ¿Es para un enfermo de ahora? Digo, no, para un enfermo... De hace 2000 años. No, para un enfermo de pasado mañana. Digo, oiga, que este es un sitio serio. Tal. Digo, no. Perdón, y yo también. Digo, no, pues que entonces digo yo, pues ya verás cuando me preguntes para qué es. ¿Y qué vamos a llevar? ¿A quién vamos a llevar? Un romano. Oiga, mire, no sé qué, estamos en tal sitio, no me acuerdo dónde está, cerca de por aquí. La ambulancia viene y nos lo explica. Y en efecto, había médico, había también gente con cámaras que había... Y entonces la gente del mercado se empezó a remolinar porque decían, ¿qué ha pasado? Que han encontrado un romano vivo. Un romano vivo. Pero parece que lo están sacando, sí, sacan adelante. Lo ¿no? sacaron con 2 goteros lleno de barro. Todas las cámaras, oigan, intentando la ambulancia allí. O sea, ese tipo de sketch. Luego hicimos hacer publicidad. Pues entonces yo les decía, vamos a hacer un anuncio de publicidad de un perfume que se llama Foie Varonil, que todas estas cosas los tengo. Entonces lo hicimos de la parte de detrás del oasis, lleno de gente... Bueno, pues como a mí me gusta, como le gusta mucho a Terry cuando le cojo la figuración. O sea, una gente increíble, vestidos de morubes, y entonces una chica vestida de lamé dorado, y el galán que era uno que hacía humor en el oasis, que daba miedo al miedo, o sea, una cosa así. Y se llamaba Foie Varonil. Entonces, cuando el tío se echaba el perfume, huía todo el mundo de allí y se abrazaba con la chica que se desmayaba. Bueno, pues ese tipo de cosas las hacía. Luego nos dejaron el huevo para por la noche hacer un partido del Mitras de Roma contra... Entonces salía el Papa, en fin. No, o sea, que el Oregón viene de algún sitio. Exactamente. Y luego, por otro lado, es verdad que el Oregón también lo tuvo, y además como concepto inicial, que era el tema de informativos. Es decir, que tú, por un lado, habías hecho mucho informativo, mucho reportaje de calle, etcétera, y llevabas el humor, como se pudo comprobar en Alsasua, llevabas el humor dentro. Con lo cual, al final, no dejaba de ser una consecuencia de los ingredientes que habías ido metiendo en tu vida. Luego, en Cuarzo también fue humor. Sí. Cuando salimos es cuando se hace Chomón Cinematógrafos con Áurea. ¿Y quién más andaba allí en Chomón? Pues, ¿Con qué profesionales contabais entonces? Entonces, con Chomón primero hicimos una cosa que a mí me corría una cierta prisa, que era hacer la Film Commission. Sí. Y en el año 92-93 hicimos el primer book de cine. No sé si has visto tú. Lo de Aragón Tierra de Cine, ¿eso lo creas desde allí? ¿Lo haces desde Aragón, Chomón? un espacio de cine. Un espacio de cine, perdón. Sí. Se hace estando el Acín, José Luis Acín, Sí. o sea, José Luis Acín, sí. Acín, el de consejero de ordenación del territorio, se hace para traer aquí rodajes. Aquí, claro. Aquí he traído, desde aquella época, se han traído. Luego ya volví a hacer una Film Commission para Zaragoza, una para Aragón con Aliaga, pero no entendían lo importante que era. Se podía haber hecho todo esto y habernos adelantado a todos. Sí, Teníamos sí. la mejor web, pero ahora... Hablando de traer cosas, has nombrado, claro, yo lo doy por bueno, pero a lo mejor hay gente que está escuchando el podcast y alguien no da con ello. Has nombrado varias veces a Terry, y claro, como para nosotros en la productora Terry es Dios, y sus compañeros otro tanto, claro, Terry es Terry Gilliam de los Monty Python. Sí. Y además, de hecho, nosotros tenemos un sabor amargo de una de sus visitas, porque yo me acuerdo estábamos del grupo de guionistas allí en el polígono. Nos fuimos a comer y luego volviste tú. Seguimos por la tarde y volviste tú. Y dijiste, he venido con Terry Gilliam para que lo saludarais y no estabais. Y jijijaja decía, no, que he venido con él. Y como ya sabía que ibais a poner cara de que venga, que me estás contando, llevabas la camarita y en la silla donde estábamos sentados nosotros estabas ahí con Terry Gilliam diciendo, pero por favor, ¿por qué hemos ido a comer hoy? Si hay veces que no comemos, ¿por qué hoy? Luego hubo una segunda oportunidad que fue este verano,
que fue a Huesca. Sí, bueno, Samuel coincidió con él. Sí, y Porque- Óscar, y Sí. vino bastante gente. Yo no pude ir. y me Palomares, supo, bueno. Sí, no pude ir. Se hicieron fotos, todo lo que Bueno, quisieron. sí, bueno, Samuel me enseñó foto con Terry, pero aquella vez se nos escapó. Hombre, yo creo que es buen momento precisamente para hablar también de eso, es decir, que has hecho mucho por lo audiovisual en Aragón, por traer además producciones. Seguimos. Con Terry, que estamos hablando de Terry Gilliam, una de tus facetas, además de todo lo que estamos hablando, de toda esa creación de tejido profesional del audiovisual aragonés, claro, también está tu participación en películas internacionales, claro. Quizá hay gente que no lo sepa, no sé mucho a estas alturas, pero claro, has estado no solo con Terry Gilliam, sino que has estado en Imperio del Sol con Spielberg, has estado con 1492 con Ridley Scott. ¿Cómo se acaba en esos rodajes? Pues eso siempre he dicho que tiene más que parecer con el ejército que con el cine. Es decir, ahí el único que disfruta, y no siempre, es el director. Lo demás es que en las superproducciones, que se llaman, no existe el no se puede, existe el cuánto vale. Claro. Entonces, cualquier cosa que te pidan, y más depende del... Yo he tenido, normalmente trabajando en departamentos de casting. Claro. Entonces, el tener cada día, como por ejemplo, en 1492, pues cada día tenías 25 autobuses, sí, con jefes de grupo en cada autobús. Tienen que llegar, desayunar, altas y bajas de la seguridad social. Madre mía. Un ejército, sí. Es decir, la producción de un departamento en una película de estas es mucho más compleja que una película española. Madre mía. Es decir, porque claro, la diferencia también de una película buena a una mala es la figuración. Sí. Es decir, sí, eso te lo digo muchas veces. Sí, porque es que te obliga al director a planificar, es decir, a montar, a determinar los planos en función de otras cosas. Es decir, cuando tienes una mala figuración, por ejemplo, explicando en la Catedral de Salamanca el viaje de no sé qué, pues claro, tienen unos estrados llenos de gente que un mes antes ya los han probado. Claro. Les han puesto las barbas, tal. Claro. Que el día que van a su perchero, saben lo que tienen que ponerse, qué es lo que tienen que llevar y tal. Entonces, repasados, en la puerta hay unos verdaderos, vamos a llamar por suavemente nazis, que tú, fuera, no sé qué, eso, no sé qué, no sé cuántos, más manchado aquí, no sé cuántos. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Que si alguien está hablando a mucha gente, pasas del plano de él a un traveling por claro, la gente escuchando. Con gente creíble. Sí, y luego, claro, los ayudantes de dirección tienen que dirigir figuración, que también es otra cosa. Bueno, es decir, es otro mundo. Es otro mundo. Lo que pasa es que, claro, es que eso es un dinero... Claro, que lo pagan esas producciones. Claro, con Terry, además, que especialmente, además en el caso de Terry Gilliam, los personajes muchas veces son sacados de... Claro, te pide cosas curiosas, claro, siempre tenías un buen ojo para eso. Hombre, yo creo que uno de los grandes rodajes que hubo y en el que estuviste muy metido fue el de Belchite, el de las aventuras del barón de Munchausen. Sí. Ahí quien, aparte de que había... Mira, yo estuve a punto de estar en la figuración, fíjate, porque yo estaba entonces en un club de karate y por lo que fuera ese día no pude ir. El día que fueron compañeros del club de karate fue la banda del canal, que eran de mi barrio. Sí. Ahí estaban, ¿cómo se llama? Michel Zarzuela y esta gente, yo, ¿no? El que conocía era Michel y Terry por la noche me dijo, ¿y hay un grupo de músicos que sepan coger un instrumento tradicional, digamos? Porque ¿no? Aquí tenemos unos instrumentos que están medio rotos todos, pero como lo vamos a doblar, y digo, la tengo. Porque con Terry tengo una situación muy divertida porque siempre con Los sin la Mancha exactamente igual. Bueno, eso tenemos que hablar luego un poco, ¿eh? Es decir, que siempre digo, yo conozco, y siempre me dice, de Zaragoza, ¿no? Sí, de Zaragoza. Pues que digamos que con Terry tengo una excelente relación. Uh-huh. Entonces, la gente que te pide,
te la pide en estas películas con, yo que me sé, al director de fotografía que en El Barón de Munchausen era Peppino Rotuno, el de Old That Jazz, Muerte en Venecia, 2 Oscars, que por cierto, yo empiezo a hacer ese tipo de cosas porque tengo un padrino, porque aquí en el cine no trabaja el que ha salido de la escuela, es muy bueno y lo cogen, sí, no. Aquí es alguien que conoce a alguien y le dice, este te lo va a hacer. Claro. Si lo hace bien, fantástico. Si lo hace mal, no trabaja más en ninguna película porque el boca a boca se va... Esto lo vamos a comentar. Entonces lo que me pasó a mí con El Barón de Munchausen es que yo estaba preparando el casting de Belchite, sí, y el ayudante de dirección me dijo, bueno, vente a las oficinas a Madrid y me enseñas un poco. Fui a Madrid, vine muy contento y tal. Y luego un día me llama José Luis Escolar y me dice, hemos echado al que hacía los castings en España en todas las películas. Perdona, ¿ahí empezaste a colaborar con Escolar? No, con Escolar lo conocí en yo creo su primera cosa que le mandaron de publicidad, que es hacer un spot de la Casa Pantene en los años 80, Joder, quedándonos con los de la Baja Montes Blancos y haciendo París-Dakar. Y el guapo con un pedazo de espejos rotos tal. Pues bueno, en fin, entonces le conocí en una publi. Bueno, pero el caso es que me dice, vente que te va a hacer cargo de la película del casting de pequeñas partes y figuración. Y le digo, ¿cómo que va a hacer cargo de él? Que sí, que la puedes hacer, no hay ningún problema. Y ya he hablado con el ayudante de dirección, vente al briefing que hay en Almería, en San José, pues si estábamos hoy a martes, el jueves. El miércoles voy y me compro ropa de director de cine, o sea, sí. chaqueta, era medio, no descuidado, pero... Sí. Y puntigo bohemio. Exactamente. Tal. Y cojo y me cojo todas las fotografías de aquí de Belchite, de las damas de compañía, de los nobles, de soldados, en fin, de todos. Y una amiga mía, Ica, que es de Almería, le digo, me bajo a Almería. Y me dice, pues me bajas, que me voy a ver a mi familia. Muy bien. Llegamos a Almería y me dice, te voy a llevar a un bar que es donde va la gente del cine, que se llama El Tonel. Y está lleno de fotografías, en efecto. Llegamos en el coche, en la puerta, yo más contento entre contento y acojonado. Pero bueno, más contento que acojonado. Sí. Sobre todo porque el director de producción era amigo mío. Sí. Y estamos en el salimos y veo que el coche, el maletero está abierto. Me habían quitado todo, robado todo. Wow. Las fotos, todo. Bueno, se entra como en paso a una producción internacional, sí, así, claro. Y luego, pues claro, se lo digo a Escolar Bey. El Escolar también se puso blanco. Le digo, me han robado todo. Uy. No me jodas. Porque claro, a mí, yo tenía miedo que me dijeran, ¿tú en qué plaza la has toreado? Porque claro, yo no había toreado en ninguna plaza. Claro. Así, superproducción. Claro. Y con que, digo, pues aquí hay que echar mano del actor que lleva así. Y me dijo Escolar, arréglalo con el ayudante de dirección. Total, que hay un briefing, me ponen al lado para mí un ídolo, Peppino Rotuno, de 2 Oscars, de Old That Jazz y Muerte en Venecia y tal, que me daban, que si hubieras tenido si hubiera estado más relajado le hubiera preguntado muchas cosas, porque era un tío muy fantástico. Y termina la cena y es esa sensación de cuando eres crío, que es domingo por la noche y no has hecho los deberes, sí, y ya te tienes que echar a dormir, y entre el echarte a dormir y el colegio no hay nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues entonces este tío, oye Félix, bueno, en inglés, pero me voy a tu habitación y me enseñas un poco, porque hemos cambiado una secuencia
de la oficina de tal. Y yo digo, mira, me llevo 1000 kilómetros encima. Mañana cuando me despierte. Me salí a Teresa y le digo, vete a Ribet, que todavía no han cerrado. Y dales esto y diles que por favor, que Ribet los conocía yo. Sí. Todos los negativos iban a ser los que me hagan de todo. Y Teresa lo hizo. Al día siguiente, no me acuerdo qué era, una cosa que valía muchísimo. Y me llegaron hacia el mediodía. O sea, casi como mandaba Miguel París las películas para que las positivaran en Madrid, que las echaba un tren casi en marcha y decía, llévate esto. Pues me llegaron. Y entonces, ¿pero qué pasaba? Que el día de después yo tenía que ir a hacer un casting de caballistas para la escena del Barón de Munchausen, que es en la playa con los turcos. Sí. Que está el tigre, los elefantes, los elefantes son de Ángel Cristo. Bueno, el caso es que, vale, pues no llevaba más que un traje de pana negro que llevaba, el mismo que llevaba porque me habían robado todo. Y yo voy allí y una cola de gente y un montón de gente y dos tíos que se ponen al lado, uno con la gallatica. Y claro, yo empiezo a elegir la gente en función de para quién era, que era para Terry. Y se me acercaba uno de ellos y me decía, oye, primero me dijo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? No, ¿de dónde eres? Y ya me llamaban Maño. Bueno, oye, Maño, esos todos de esa fila, esos pasarlos todos. Digo, no. Esto va así. Esto va, que no sé qué, no sé cuánto. Y se iba otra vez. Hablaban, me miraban. Claro, yo no sabía que el Juan Matías y el otro, esos gitanos, durante mucho tiempo no había habido jefe de casting que no hubiese pasado por ellos, exactamente. Claro. Hombre, en Almería había habido mucha figuración. Sí. Entonces, es más, cuando yo al cabo de unos años conocí a Juan Matías y al Pablo, a esos dos me decían, oye, es que la presencia que tú tenías y cómo nos hablabas, yo le dije a mi compadre, este lleva una pipa. Este lleva una pipa, la que te lo digo yo. Porque no tendría huevos. No se tiene esa seguridad si no se lleva una pipa encima. Eso lo sabemos todos. O sea que mi entrada fue triunfal. Oiga, qué bueno. Triunfal. Oye, claro, yo las he oído, pero conviene que las conozca quien no las conozca, ¿no? Claro, es muy curioso tener aquí a un tipo que ha estado en la vida de Brian, a la Uma Thurman, que entonces es verdad que no era todavía una actriz conocidísima, pero bueno, ya ahí andaba ya. Claro, yo lo que te he oído alguna vez es las salidas por el tubo por la noche con gigantes, señor que pesaba 150 kilos, Uma al Thurman. Oasis. Primero tenía que llevarlos a cenar. Y luego de cenar al Oasis, a un palco, y del Oasis ya palco. Se ponían colocados y ganadores y ya no fallaba nada. Ya no empezaba aquello, porque fíjate tú el espectáculo que era el gordo, el enano, el otro tal. A ver, de los Monty Python, ¿quién estaba? Idle era... Eric Idle. Sí, ya y vinieron a verle... vinieron a verle un par de ellos más. Sí. Pero las salidas por la noche eran gloriosas. Hombre, sí, solamente la gente que pasara por allí, ver ese grupo... Y yo no conocía a la Uma Thurman, pero algún periodista nos vio, que yo lo he visto en algún libro y en algún periódico, porque de pronto veo que efectivamente Uma Thurman, digo, Uma Thurman es una 19 años tenía, guapísima y tal, porque un día me llamaron, vete al hotel, que estaba en el Hotel Corona de Aragón, que te quiere comprar unas botas. Sí. Y le llevé al mercado y tomamos un café ahí en el Salduba, que ahora la han vuelto a abrir en la esquina del mercado, con ella, y de pronto eso hostia, Félix, que lo vimos con Uma Thurman. Pero qué tontadas de decir. Pues hay que decir que es que... Y a Félix, pero el hermano, ¿te refieres al hermano Félix Fernando? Del Alsasuacio, sí. Pues ese con Uma Thurman, macho. No, pero que primero ahí no la conocía muy poca gente
Y después yo no la conocía. Claro, a mí claro. me parece... a pesar de lo que dice la gente, como en los rodajes depende... Si tienes una responsabilidad fuerte, la libido la tienes en los talones. Claro, no estás pensando No estás precisamente pensando en eso. precisamente en chicas ni en nada. No. En el Balón de Munchausen precisamente yo tenía 2 grupos, o sea, había 2 unidades que grababan. Entonces yo dormía en el Pueblo Viejo, Fíjate. en un sitio que me había... Sí. se quiere decir. Oye, allí te llevaste, aparte de figurantes, ¿te llevaste a alguien o llevasteis a alguien de técnicos de Bueno, allí aragoneses? metía a todos, de Por eso, jefes por de eso. grupo, a Dionisio, o sea, todos los del Grifo. Echa desfilaron. unos cuantos. Sí. ¿Quién andaban por allí? Pues Dioni, Chema, Claro. más. Quiero decir que prácticamente todos los de... Todos los del Grifo. Todos los del Grifo. Sí. Y luego también me pasó de todo, porque yo tenía esos dos grupos había 2 unidades rodando y a mí no me daba el cuerpo más que... Dormía un poco, me levantaba, dormía otro poco, Vale. me levantaba. Y ahí he tenido otra vez un boicot de la gente de Belchite, porque decían que las mujeres tenían que ser todas de Belchite, las que cogiera yo. Y entonces, claro, ponía en el guión, y aparte a mí en los briefings te lo explica un Claro, poco cómo las características físicas de... mujeres de la nobleza. Y claro, yo me las No traía. toda la gente de Belchite en ese momento... Ahí se metieron muchas actrices de aquí, Sí. de Zaragoza. María José María José Moreno estuvo en el Barón de Pues no Munchausen. recuerdo, se metió mucha gente que es que Es que he visto fotos de... yo del rodaje. hacíamos el casting en el sitio de ensayo del Grifo, que era la cueva, que era lo de Predicadores 70. Ah, sí. Sí. Esa era la cueva donde ensayábamos. Sí. Y me acuerdo que se metió también una periodista como figurante y luego hizo fotos y Ostras, esas qué cosas que... Pero de todas maneras todos son muy... Todos los rodajes y más la figuración, porque la figuración tiene una cosa que es que no tienes contrato. Entonces, de nada sirve hacer que a Ridley Scott en 1492 le cogiera un tribunal de la Inquisición precioso. Todavía guardo las fotos de los que cogí porque Sí. eran joyas, Sí. pero joyas de 80 y pico años, 80 años. Claro. Y el Ridley Scott es un tío que trabaja 18 o 20 horas al día, con el puro y no tiene piedad, es decir. Y te pueden venir o no te pueden venir. ¿Qué Claro. pasa que no te vienen? Que vale, tú puedes coger y tirar de lista, porque en estas películas tú tienes fotografías de todos, medidas, pero se presentan... Tú imagínate que un mes antes has tenido que hacer las pruebas de vestuario y tal, y tienen su ropa, los bajos cogidos y tal, y se presenta otro tío. ¿Con quién tienes la bronca? Con la Gabriela Pescucci, también Claro. otra con Oscar, porque es alta iglesia. Claro. Vale, alta iglesia tienes que irte a los centros de la tercera edad de barrio, porque están peor cuidados, entonces son gordos, más deformes. Es que más eso, así. hostia, qué mundo. macho. Sí, sí. Oye, claro, con Terry tienes esa experiencia. Además, has dicho la de Perdido en la Mancha. Claro, ese fue el documental que se hizo a partir de la gran debacle que fue el Eso hombre que fue mató a Don Quijote. Quijote. Hombre, ahí te he ido a ti, le he ido a tu hijo, porque tu hijo también estuvo. Sí. ¿Quién estuvisteis allí de gente que ahora, igual que fuiste con Samuel, quién más vivió aquello? Pues aquello es que la mayoría de la gente no eran actores. Claro, yo recuerdo a los figurantes que eran este mozo grandote, gordote, porque de hecho hay Ah, sí, bueno. hay vídeos que estás con Terry y sí. dándoles indicaciones. Sí, Sí. es que esos eran el sueño que tenía Johnny Depp era unos gigantes que lo cogían así. Tal. Entonces, Terry un día me coge y me intentó explicar un poco cómo los veía él.
dibuja muy bien. Yo tengo stories suyos y dibujos suyos que iba robándole yo cuando que los guardo. Sí. Y claro, lo que pedía era, decía, es que necesito que sea gordo, pero que le baile cuando corra, como vamos a trabajar con cámara lenta. Sí, que no sea compacto. Exactamente. Que haya flojera. Ahí. Y claro, cuando te piden según qué... Esto es un oficio, el del casting, pues también tienes que saber dónde recoger. Claro. ¿Dónde encuentras esos personajes? En los rastros. Claro. Entonces, Claro. me fui al rastro de la Plaza Toros aquí, porque claro, Ostras. a Terry le hacía mucha gracia que yo trajera a todo el mundo de Zaragoza. Claro. El cochero de Vanessa Paradis, del Corre de Caballos, de Zaragoza. Pepe Usón, que es un amigo. Hombre, mío. Pepe Usón. Pues bueno, Pepe Usón fue iba a ser el cochero de Vanessa Paradis. Pero Hombre, perdona, Pepe Usón ha hecho también escenografías Sí, y demás, sí. ha hecho unas pocas para Sí, la sí, tele. sí. Digo, también porque así lo ubicamos en un oficio precisamente sí, audiovisual. siempre está muy cerca de mí. Lo conocemos mucho, Sí. claro. Debe tener mucho aprecio. Pues yo vi uno, me pegué del punto de la mañana vi algunos y de pronto vi El Gigante. ¿Tú has visto el documental? Sí, Bueno, hace tiempo, sí. pero sí, lo he visto. ¿Tú no has visto cuando Terry, en la primera proyección de Los Gigantes, ya dentro de sala, que hace con el equipo de dirección, que dice, ya tenemos la película, porque Porque los ha visto ellos. ha visto el Gigante? Sí. Fíjate si es importante lo que le buscas, porque al fin y al cabo la figuración no deja de ser el decorado dinámico, no estático, como es una puerta, es el dinámico. Sí. Entonces, de la misma manera que tienes que tener las puertas y todo en consonancia. Bueno, pues entonces seguí durante 2 horas por el rastro a un chaval que tenía 22, 23 años, con cara así, una cara no de idiota en el sentido... clínicamente Sí, tiene sí. ese nombre. Sí, igual que el cretino. Sí, cretinismo. exactamente. Gordo, que se le caían las carnes, tal. Y lo iba siguiendo y me daba un corte Hombre. increíble. Dirigirme a él. Y al final ya cuando son las 2, estaban recogiendo y él se iba hacia la Puerta del Carmen, digo, Dije, a por él. a por él. Si me fui al Sasua, esto lo puedo solucionar Sí, también. sí, me paro delante de él y le digo, oye, mira, ¿dónde podría hablar contigo mañana y con tus padres? Y me tutores. decía, igual es un pervertido Claro. que le gusta un material Diferente. Vamos a decirlo diferente, sí. y me dice, que hablabas un poquito así. Me dice, estoy en una escuela especial en La Paz. Y digo, no es el momento de hablar más. De momento lo tengo Ahí localizado. está, ya tenemos el contacto. Al día siguiente me planto en La Paz, sale él con el cuidador. Y me dice, pues ya me dirá usted qué quiere. Estaba el chico allí, el cuidador, que son cosas verdaderamente... No, hay que pasar nadie se puede imaginar lo que hay detrás de... Bueno, Claro, tú claro. claro que nosotros y el que está escuchando por ahí también se puede imaginar porque te dedicas a esto. Claro que hemos estado en alguna. Pero si no, es que es imposible de imaginártelo. Y le digo, pues, es que esto es para una película. Y entonces el cuidador dijo, una película también diferente. No sea cosa. Digo, ¿pero qué tipo de película? Y veo que al chaval le brillan los ojos. Que dice, mira. Es que no se ha visto en una así, ¿no? Y le digo, si es una película que se necesitan unos hombres muy fuertes y tal, que cogen, que son como gigantes, que cogen al protagonista, que es Johnny Depp. Bueno. La llave. El chaval que estaba ahí dice, Johnny Depp, Eduardo Manos Tijeras, no sé qué, empezó a decirme todas las películas. Y lo tenemos. Ese chaval, fíjate tú lo que es pensar, ese tiene un cerebro fantástico, pero está dentro de un envoltorio
Claro. Luego ya nos hicimos Sí, muy sí, amigos, sí, ¿no? sí, sí. Y luego de Terry. Y bueno, Claro. cuando llegamos Lo adoptó, digamos, con ¿no? Dionisio, con los 4 gigantes, que ya les traje, que a Dionisio se apuntó de gigante también, que estaba gordico. Como decíamos, estaba calvo con el bigote así. Sí. Que hay unas escenas, ¿no?, que estoy yo corriendo con Terry y son pruebas de cámara de los gigantes. Sí. Bueno, pues nada más llegar se me escapó y estaba Johnny Depp con su doble de acción, hablando ahí, y se va para Johnny Depp y, y le saluda. Hola Johnny Depp, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y le saludó y también se hizo muy amigo. Y claro, el gigante número 1 que se llamaba, Sí. era el gigante número 1, 2, 3 y 4, pero el gigante número 1 se hizo un hueco en la película. Ostras. Sí. Que, mira, hay un cambio a partir de ahí, podríamos hablar mucho más, ¿no?, de esas producciones y del trabajo con Terry y demás. Pero cuando empiezas a trabajar con esa savia joven que sale de CPA, de enlaces, etcétera, con todos estos, con Sí. Diego, Patricia, María, Óscar, sí. María, etcétera. Habla un poco de esa época porque hay que decir Pues, que son los nos compañeros pilla, sí. del Oregón, ¿no?, Sí. actualmente. Pilla del principio de Antena Aragón, Ujú. o sea, cuando ya no se pudo hacer lo de la televisión pública, Sí. pues entonces salió a concurso. Entonces, el Grupo Rey, Sí, gran sí. productora de toda la vida, Sí, sí. que hace muebles, Efectivamente. es una productora que hace muebles. No, es un clásico. Sí. Entonces hizo un proyecto que, como el par ya lo tenía eso dado y nosotros hicimos, yo con el grupo Cóndor, que era un grupo potente que tenía participaciones en una productora muy famosa de Madrid. Bueno, con el grupo Cóndor, que ahora está en Calatayud, que hacen ahí DVDs, en fin. Sí. Bueno, hacen copia de DVDs Sí, de hace sí. años. Digo, el grupo Condor me suena mucho. Sí. Pues presentamos otro Otro proyecto. proyecto. Se lo dieron a él y yo inmediatamente a la semana siguiente, con todos los proyectos que yo había hecho, fui a Antonio Rey y proyectos algunos fantásticos, y me dice, pues si quieres pues hacer la publicidad, un programa de publicidad. Y yo pues es que es como si estás ofreciendo menús de fantasía y alguien te dice, si quieres haz hamburguesas y perritos calientes. Pues vale, pues hamburguesas y perritos calientes. Y empecé, pero no te me vas a quitar de aquí dentro. Y aquí he metido la patita. Exactamente. Meto la patita y entonces empecé a hacer una cosa joder, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, con un personaje muy particular de la ciudad que hacía de presentador y me acuerdo que traíamos también, que era el que más pagaba, que era un chico negro, Jonathan, Sí. que tenía animales. Y de un bar en Las Delicias. Sí, exacto. Con sus leones, sus Tenía. serpientes. Madre mía. Sí. Bueno, pues empezamos allí y luego cuando entró la siguiente composición accionarial Sí. con la SER, o sea, con el grupo Prisa, vamos, Sí. con no me acuerdo cómo era. La CAI, Sí. tal, pues me cogieron, me dijeron Sí. Bardají, Ujú. que era el que Sí. pues Chema Tejerina, Sí. pues esos me dijeron, haznos un late night. Claro, ese es un momento clave. Yo, pues, publicidad, late night. Es decir, yo, al contrario de muchos, dices que yo me considero un cineasta, un realizador. Yo me considero que me he buscado la vida y me la busco de la manera Un trabajador. más divertida que Claro, puedo. claro. O sea, no tengo ningún problema. Si me toca hacer esto, lo vamos a pasar bien. No quiero ser Spielberg, Claro, ni claro. quiero ser... Hombre, es decir,
efectivamente lo hemos hablado alguna vez, y el Que viene el lobo se convierte en un producto americano con difusión local, digamos, ¿no? Que fue enseguida conocido incluso en Madrid. No teníamos ningún problema en traernos quien... Ostras, pero es que yo recuerdo que era eso, o sea, aparte de que ahí entra ya la parte de comedia que después es un poco el germen del Oregón, pues con Marisol, con Jorge, con Fran, con Yolanda, etcétera. Pero además yo me acuerdo de las actuaciones, que de repente Juanes estaba arriba triunfando. Teníamos todo lo que quisiera, y de ahí se llevan a Coronas, de ahí se llevan a La Rodera, al 1, 2, 3. Quiero decir que a mí lo que me preocupó, y volviendo a lo que decías tú del personal que sale de la escuela, es que la gente que había allí no tenía ninguna experiencia de esto. Es decir, no habían hecho nada de nada. Mi gran preocupación es que se creyeran su película. O sea, estamos en Zaragoza, no hay televisión autonómica. ¿Y qué? Ya está. Vamos a hacer un late night 3 semanales. Claro. O sea, bueno, es que es una burrada. 3 semanales. Ahora que te puedes hacer la idea tú de lo que es la producción de eso. Joder. Y necesitamos humor, música en directo, y encima queremos todo. Sí, queremos todo. Pues bueno. Y invitados de primer nivel. Primer nivel. Claro, sí. Cuando nos trajimos a Lo Más Plus entero, que es cuando se llevan a Coronas. Claro. O cuando invitamos a Chicho. Sí. Estuvo Chicho, se quedó tan entusiasmado de ver lo que había detrás de las cámaras y cómo nos lo hacíamos, que luego lo que pasaba con los invitados es que si eran chicos jovencicos y chicas y tal, se iban a cenar ellos. Sí. Y si era Chicho o ¿cómo se llama? El de este cantante de Madrid de los 80, poeta y pintor, Aute. También, que terminábamos en la puerta del Hotel Palafox hablando de nuestros hijos y de los problemas que había. Y quiero decir que fue una época donde se curtieron todos ellos, todos, porque cada día teníamos público, invitados de fuera, invitados de dentro, grupos de música en directo. Sí, o sea, no queda entonces, flipante, claro. Entonces lo único que había que hacer era creérselo. Claro. Y motivar a la gente, y eso sí que cobraran todos los meses. Claro. Sí, bueno, y ese equipo de hecho se mantiene luego en el tiempo. Hasta que esto Que viene el lobo, también en la primera fase tiene una gente dentro que no le caemos bien porque simplemente porque teníamos éxito. Ya. Yo me acuerdo que tenían un secretario, no sé qué se llamaba, José Luis Jiménez, ¿puede ser? José Luis Jiménez. Bueno, lo recordamos. Bueno, pues sí, pues era tanto y otra mucha gente que era del Opus. Sí. Bueno, se puede ser uno del Opus perfectamente, como del Madrid o del Barça, que me parece muy bien. Pero a nosotros nos dejaban solos. En toda la televisión y se iban todos a casa. Y en directo. Sí. O sea que a mí me parecía. Y como único gran responsable, el maravilloso, ¿cómo se llamaba? José Luis, uno que se dedicaba a la técnica, entre comillas. Sí. Que era el único que nos podía dar una cámara que se fastidiaba en directo y esas cosas. Madre mía. Y entonces, después de un verano, fuimos a volver y me dijo el que habían puesto de director, que es uno que está ahora todavía allí en la tele. Uh-huh. No vamos a decir nombres para no hacernos amigos. No, que no vemos eso de que viene el lobo. Que no termina de cuajar. Esto no termina de cuajar. Claro, podía pues hacer otra cosa, claro. Podía hacer lo que quisiera porque no había audiencias. Claro. Hombre, yo creo que más o menos a la par no fue también el Alsacadula, el infantil. Eso fue después. O seguido, ¿no? Nada Pero más seguido. Sí. Claro. Después de esto es cuando también me dicen,
Así que vamos a dejarlo. Si tenéis alguna otra cosa, pues venís Alguna sin cosa prisa y tal. Que no moleste. Sin prisa. Esto era el 23 de septiembre. Sí. Y dije sí. Y nosotros le habíamos hecho un alias al alcalde de Zaragoza, a la Tarés. Hombre, Agustín. Que el día que entró Agustín allí, que venía a hacer humor en la radio, le dije, tú vas a ser alcalde. Y dijo, yo era alcalde. No se veía, digo, tú vas a ser alcalde. Hombre, pues andando se cogieron cariño, sí. Bueno, pues entonces, en cuanto me dijeron que nos seguíamos, me fui al alcalde y le digo, ¿Qué pasa con pasa esto? Y me dice, vámonos mañana a Madrid. Me llevó a televisión. A televisión española. A televisión española. Sí, sí. Conseguimos lo que nunca se había hecho en televisión española. Este era muy amigo de Rajoy, Fíjate. que entonces era ministro. Sí. Y nos dejaron en televisión española en Aragón un sitio para que se pudiera meter el equipo. Sí. De luego pusieron sus condiciones, los sindicatos que los tenía yo de puntas, pues dijeron, sí, vale, pero tenemos que meter al hijo de este, al hijo de este. Es decir, las cosas de... No podíamos tocar los aparatos, teníamos que tener... Vuestro material. ¿Te imaginas a Dieguito y a Stopi sin poder tocar los aparatos? Bueno, pues... Pero conseguimos que el día, en las fiestas del Pilar, en septiembre, las fiestas del Pilar, empezaba el Lobo en un programa que se llamaba A la 1 en la 2. Un nombre que se me ocurrió Sí. cuando me dijeron, porque ya supongo que tendrás ya un nombre para eso. Y dije, Por sí, supuesto. Por supuesto. La duda a la ofende. 1 en la 2. Fantástico. Bueno, y ya hicimos el Lobo una temporada, y esa temporada es cuando se fue al garete lo de Antonio Rey y entró el nuevo accionariado, y entonces la productora hacíamos que viene el Lobo, Alsa Cadula, el camarote de los hermanos Más. Sí. Hacíamos 5 programas. Madre mía. A la vez. Madre mía. Por eso cuando oigo que protesta quien proteste, digo... Pues no, eso se puede hacer. Se puede hacer 5 veces más también. Perfectamente. Hombre, bueno, a ver, tendríamos que ir buscando un poco ya la recta final. Creo que casi huelga a estas alturas hablar del Oregón, porque está requete hablado. La cantidad de premios que has recibido con el programa y personalmente son también incontables. Es decir, Simón, Augusto, hijo predilecto de la ciudad, que para nosotros estábamos diciendo todo. Yo eso le decía a la gente, digo, porque soy hijo predilecto de la ciudad. Decía, ¿cómo que eres hijo predilecto? Digo, poner feliz. Que decir que ese premio yo para... El día que me llamaron de alcaldía y me dijeron, oiga, soy la secretaria del alcalde, le llamo para decirle si aceptaría ser hijo predilecto de la ciudad. Y le digo, pero tú sabes quién soy yo. Estamos hablando del mismo Félix Zapatero. Y la pobre moza me dice, ¿no es usted Félix Zapatero? Digo, sí, soy Félix Zapatero. A ver si se lo ha ofrecido otro y me dice que sí, ¿verdad? Claro. Por eso mi estupor. Claro. Bueno, pues eso, que has recibido muchísimos reconocimientos merecidísimos. Que los reconocimientos, cuando me hicieron defensor de la ciudad con el abuelo, que estuvimos en el patio del museo así, sí. Es que me acordaré siempre, me dice el abuelo, mira, Félix, en cuanto te empiecen a dar premios, hazte un chequeo. Hazte un chequeo. El cabrón de la razón que tenía. Sí, dice, ya tiene mal color, este tiene mal color, vamos a darle un premio, ¿no? Me dijo él, me empezaron a dar premios y mira, estoy yo con cáncer de próstata, feliz. Me cago en la leche. Bueno, 1000 proyectos más que no ha dado tiempo a revisar. Uno de ellos que me gusta mucho fue posterior al Oregón, pero bueno, casi vamos a lanzarlo para que quien quiera verlo y no lo vio en su momento se ponga al día a las cartas y cosas estas, que es la Alfombra Roja, que fue un proyecto precioso, y lo mejor de todo es más proyectos pendientes, pero que va a haber que hacer una segunda parte. Porque además me gustaría que hablases con una persona que yo creo que está esperando que haga un poco de puente entre esta entrevista y la siguiente entrevista, conversación y la siguiente. María José, es usted, ¿eh?
Venía por lo del casting, supongo, ¿no? Bueno, no se ve en el podcast, pero la cara de alegría, María José sí que lo sabía, pero Félix no. Por la alegría con la que se levanta y se han abrazado, no lo sabía. O sea que entiendo, ponte cómoda. Sí. No te quedes con dame un abrazo también a mí, perdón. No, a mí no sé, porque no hay roce. Porque no hay relación. Bueno, que os conocíais, pues por lo que veis. Me ha dado a entender ese abrazo que os conocíais ya de antes. Sí, este era el hombre más guapo de la ciudad. Encima rockero, cineasta, Vamos a darle servicio. Dale servicio. Guapa. Hemos parado para bocato. Eres guapo. Ahí, en la caja de los chucos. Vale, corta. Bien. Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos, que nos vamos. Grabo. Estamos grabando y... ¡acción! Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.